El secreto bajo la basílica La Lluvia golpeaba la cúpula de San Pedro con una furia que parecía sobrenatural. En el corazón del Vaticano, la Santa Sede ocultaba un secreto que había permanecido enterrado durante siglos. Pero aquella noche, la oscuridad rompió su silencio. El padre Samuel, un exorcista veterano con cicatrices tanto en el alma como en el cuerpo, llegó apresurado al Vaticano tras una llamada urgente. El cardenal Lorenzo, un viejo amigo y confesor, lo había convocado con voz temblorosa. Algo terrible estaba ocurriendo dentro de los muros sagrados. «Padre Samuel», susurró Lorenzo al verlo llegar, «Dios nos ha abandonado». El exorcista frunció el ceño. No era la primera vez que escuchaba esas palabras de un hombre de fe, mas la desesperación en los ojos del cardenal lo inquietaba. «Dígame qué sucedió». Lorenzo tragó saliva y le entregó un viejo rosario. «¿Han encontrado?» Otro cuerpo en los pasillos subterráneos de la basílica, despedazado. Samuel sintió un escalofrío. ¿Otro? ¿Cuántos han muerto? 6. En una semana. El exorcista entrecerró los ojos. Aquello no era obra de un simple asesino. «Llévame al lugar». Los pasajes secretos de la basílica acompañado por 2 guardias suizos armados, Samuel descendió por un estrecho pasadizo detrás del altar mayor. Los corredores ocultos bajo la basílica estaban vedados incluso para muchos miembros del clero. Era un laberinto de piedra, humedad y oscuridad. El hedor de la muerte golpeó sus fosas nasales antes de ver el cadáver. La escena era una pesadilla. Los restos del monseñor Benedetti yacían desparramados en el suelo de piedra, su torso abierto como si algo lo hubiese desgarrado desde dentro. La sangre aún goteaba de los muros. «Por Dios», susurró un guardia. Samuel se arrodilló junto al cadáver. No eran heridas de cuchillo ni balas. Algo con garras gigantescas había hecho aquello. «Esto no es obra de un hombre». Lorenzo temblaba. «Hemos sellado las puertas. Nadie ha salido ni entrado. Pero sigue ocurriendo». El exorcista alzó la vista hacia las paredes cubiertas de símbolos antiguos. Se puso de pie y se acercó a un fresco medio oculto por el polvo del tiempo. Lo limpió con la manga y sus ojos se abrieron con horror. Era un mural prohibido. Representaba a un hombre bestia, con garras y colmillos, rodeado de cardenales, ensangrentados. Encima, una inscripción en latín: Adventus lupi, non redemptio, non salvatio. El lobo ha regresado. No hay redención, no hay salvación. Un rugido profundo resonó en los túneles. Algo estaba allí abajo con ellos. Samuel giró, su crucifijo en mano. «Corran, ahora». Y entonces, de la oscuridad, surgieron los ojos brillantes de la bestia. La profecía del lobo negro, la luna llena se alzaba sobre la ciudad del Vaticano, proyectando su pálida luz sobre la basílica de San Pedro. En el silencio de la noche, el padre Samuel sostenía su crucifijo con firmeza, su respiración pesada, tras escapar por los pasillos secretos. A su lado, el cardenal Lorenzo temblaba, incapaz de pronunciar palabra. «¿Qué era eso?», susurró finalmente Lorenzo, con el rostro bañado en sudor frío. Samuel apoyó la espalda contra la puerta de piedra que habían cerrado a tiempo. Algo golpeaba del otro lado, arañando la superficie con una fuerza que ningún ser humano podía tener. «No era un demonio», murmuró el exorcista. «Era algo más antiguo, algo que no debería existir». Los archivos prohibidos minutos después, al llegar a la biblioteca secreta del Vaticano, Samuel exigió acceso a los archivos prohibidos. Lorenzo dudó, pero finalmente cedió. Si había alguna explicación para la criatura que habían visto en los túneles, estaría en esos documentos. Los guardias suizos los escoltaron hasta una puerta con símbolos arcanos tallados en la madera. Al cruzarla, Samuel sintió un peso en el aire, como si algo invisible oprimiera su pecho. «¿Qué buscamos exactamente?», preguntó Lorenzo, encendiendo una lámpara de aceite. Samuel recorrió con la mirada los estantes repletos de libros encuadernados en cuero viejo y pergaminos corroídos por ocre y moho. Sus dedos se detuvieron en un tomo sin título, cubierto de polvo. Lo abrió con cautela. Las páginas estaban escritas en latín antiguo. En el centro, un dibujo perturbador, un hombre de túnica papal transformándose en una bestia lupina, rodeado
por obispos que caían de rodillas en oración o desesperación. Maledictus lupus Vaticani, leyó Samuel en voz baja. La maldición del lobo vaticano. Lorenzo se inclinó sobre el texto con el rostro pálido. Esto habla de una herejía. Un grupo de clérigos traicionó a la Iglesia en la Edad Media, realizando rituales paganos en nombre del poder absoluto, y fueron malditos. Samuel continuó leyendo. Sus manos comenzaron a temblar. Cuando la luna de sangre toque la cúpula de San Pedro, el primero de los condenados despertará, y su manada lo seguirá. Lorenzo retrocedió un paso. ¿Está diciendo que esto ya ha ocurrido antes? El exorcista asintió. Sí. Y si la profecía es cierta, esto es solo el comienzo. El grito en la cúpula, un estruendo, sacudió el Vaticano. Desde lo alto de la basílica, un rugido gutural rasgó la noche. Samuel y Lorenzo corrieron hasta la plaza, con los guardias detrás. La cúpula de San Pedro, iluminada por la luna, ahora mostraba una grieta oscura. De repente, un sacerdote apareció tambaleándose en las escaleras, su túnica empapada de sangre. «¡Corran! ¡Está aquí!», balbuceó, antes de ser arrastrado. De vuelta a la oscuridad por unas garras gigantescas, un grito inhumano llenó el aire. La bestia había despertado. El exorcismo de la bestia, el viento, ululaba entre las columnas de la plaza de San Pedro, mientras el padre Samuel y el cardenal Lorenzo observaban con horror la silueta que emergía de la cúpula destruida. Bajo la luz espectral de la luna llena, una figura gigantesca se erguía en el borde, sus ojos brillando como brasas encendidas. El grito del sacerdote que había sido arrastrado aún resonaba en la piedra sagrada. Un guardia suizo intentó correr hacia la basílica, pero Samuel lo detuvo. «No, si entras ahí morirás». El soldado tembló, con los nudillos blancos al aferrar su alabarda. «Entonces, ¿qué hacemos, padre?». Samuel se volvió hacia Lorenzo. «Necesito que me lleves a la capilla privada del Papa. Ahora». Lorenzo lo miró confundido. «¿Para qué? Si esto es lo que creo que es, no podremos matarlo con armas normales. Necesitamos reliquias sagradas». Lorenzo vaciló, pero los alaridos en la cúpula lo convencieron. Asintió y comenzó a correr junto a Samuel, dejando atrás a los guardias, que se preparaban para un enfrentamiento contra lo imposible. Los secretos de la capilla papal. El interior de la capilla privada era un santuario de silencio. Lorenzo cerró la puerta detrás de ellos y se apoyó en la pared, respirando con dificultad. Samuel, sin perder tiempo, se dirigió al altar y retiró la tela dorada que lo cubría. Bajo ella descansaba una cruz de plata negra. «Esta cruz», susurró Lorenzo, «no está registrada en los archivos». Samuel la sostuvo con ambas manos. El objeto estaba helado como la muerte, porque no debe estarlo. Se dice que fue forjada con el metal de los clavos de la crucifixión, y que su contacto puede purificar hasta las almas más malditas. Lorenzo tragó saliva. ¿Un exorcismo? Uno diferente a cualquier otro. Samuel miró la cruz, sintiendo su peso sobrenatural. No vamos a expulsar a un demonio, vamos a enfrentar una maldición viviente. La bestia desciende. Cuando regresaron a la plaza, la escena era un infierno. Varios guardias suizos yacían en el suelo, destrozados como muñecos de trapo. Otros disparaban desesperadamente contra la criatura, pero sus balas no hacían más que irritarla. El monstruo descendió de la cúpula con un salto bestial, aterrizando frente a la basílica de San Pedro. Su piel era de un negro profundo, sus músculos marcados como si estuviera hecho de piedra y sombra. Las garras goteaban sangre, y su hocico alargado mostraba colmillos del tamaño de dagas. Samuel no esperó. Avanzó con la cruz en alto, su voz firme a pesar del terror que le consumía. Por dentro, bestia de las tinieblas, por el poder del Altísimo, te ordeno que regreses a la sombra. El lobo negro giró su cabeza lentamente, sus ojos llameantes fijándose en el sacerdote. Por un instante, Samuel sintió que el mundo se volvía más oscuro, como si el simple contacto visual con la criatura drenara su propia alma. Y entonces, el lobo habló. Tarde, demasiado tarde. Su voz era una mezcla de rugido y susurro, como el eco de 1000 almas condenadas.
Samuel apretó los dientes y avanzó otro paso. Dios está conmigo. No puedes vencer la luz. El lobo sonrió. Dios no está aquí, sacerdote. Solo estamos tú y yo. Y en un parpadeo la criatura se lanzó sobre él. La sangre de los justos, él. Padre Samuel sintió el aliento fétido de la bestia antes de que su instinto tomara el control. Rodó hacia un lado en el último segundo, sintiendo cómo las garras del lobo negro rasgaban el aire donde había estado. Un instante antes, cayó sobre el suelo empedrado de la plaza de San Pedro, pero no tuvo tiempo para el dolor. El monstruo se giró lentamente hacia él, su mirada incandescente perforando la oscuridad. No puedes huir de lo inevitable, gruñó la criatura, su voz retumbando en el pecho de Samuel como una maldición ancestral. El sacerdote se puso de pie con dificultad, apretando la cruz de plata negra con todas sus fuerzas. No huiré. El ritual perdido Lorenzo apareció a mí y a su lado, el terror reflejado en su rostro pálido. Samuel, no podemos vencerlo. Es una aberración del infierno. El exorcista ignoró su miedo y sacó de su sotana un pergamino amarillento. Este texto lo encontré en los archivos prohibidos. Es un exorcismo incompleto, uno que nunca fue aprobado por la iglesia, porque el que lo realizó nunca regresó con vida. Lorenzo tragó saliva. ¿Y aún así crees que funcionará? Samuel mantuvo su mirada fija en la bestia que se acercaba con movimientos calculados. No tenemos otra opción. Levantó la cruz y comenzó a recitar en latín, su voz resonando en la noche. Ex tenebris lucem evocamus, ab omni malo liberamus, per sanguinem, martyrum, vinculum fractum sit. El lobo negro rugió de dolor, tambaleándose hacia atrás cuando la cruz brilló con un resplandor antinatural. Su piel ennegrecida comenzó a agrietarse, hilos de humo saliendo de sus heridas. Por un instante Samuel creyó que lo estaban logrando. Pero entonces, la bestia rió. ¿Crees que una oración puede salvarte, sacerdote? De un salto imposible, el lobo se lanzó sobre él. Sacrificio en la basílica, Samuel sintió las garras atravesarle el pecho. Un dolor indescriptible recorrió su cuerpo cuando el lobo negro lo alzó como si fuera un simple muñeco. ¡No!, gritó Lorenzo. La cruz cayó al suelo. Samuel sintió que su vida se desvanecía, pero en ese momento, la luz de la luna iluminó su crucifijo ensangrentado, y entonces lo entendió. Con sus últimas fuerzas, susurró una última plegaria, y su sangre, al tocar la cruz negra, desató una explosión de luz sagrada. La bestia aulló, soltándolo mientras su cuerpo comenzaba a desintegrarse en llamas plateadas. Samuel cayó al suelo, viendo cómo el lobo negro se retorcía en agonía. Pero antes de desaparecer, susurró algo, el verdadero horror. Aún no ha despertado, y con un último rugido, la criatura se convirtió en cenizas. Lorenzo corrió hacia Samuel, tomándolo en sus brazos. «Samuel, resiste». El sacerdote sonrió débilmente. «Acabamos con él, ¿verdad? Pero entonces el suelo tembló. Desde las sombras de la Basílica de San Pedro se escuchó otro rugido. Algo más grande, algo peor, se estaba despertando. El último rugido, la Basílica de San Pedro se estremeció como si un terremoto sacudiera sus cimientos. Las estatuas crujieron, las vidrieras estallaron en 1000 pedazos y un viento helado recorrió la plaza. Desde las sombras, unos ojos aún más grandes y ardientes emergieron. Lorenzo, con Samuel agonizando en sus brazos, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «No, imposible», murmuró. Desde las profundidades de la iglesia, otra criatura salió arrastrándose. Su cuerpo, grotesco, demasiado grande para ser un simple lobo, medía más de 4 metros de altura. Su pelaje era de un negro más oscuro que la propia noche y su mandíbula, repleta de colmillos, parecía capaz de devorar un hombre de un solo mordisco. Samuel intentó hablar, pero solo un hilo de sangre escapó de su boca. Su piel estaba pálida, sus párpados cayendo lentamente. «Samuel, resiste, por favor». Lorenzo lo sacudió desesperado. El sacerdote abrió los ojos de golpe. «El Alfa», susurró con voz ronca. «Esta no era la verdadera bestia. Este es su líder.
El nacimiento del rey lobo, el monstruo, dio un paso adelante, sus garras hundiendo el mármol con facilidad. Respiró profundamente, su hocico aspirando el aire impregnado de sangre y pólvora, y entonces habló. Por siglos, mi linaje estuvo dormido, pero ustedes lo despertaron. Su voz no era como la del anterior. No era solo un rugido gutural, era algo ancestral, un eco que resonaba en el alma de quienes lo escuchaban. Lorenzo sintió un nudo en la garganta. Esto no es posible. La criatura inclinó la cabeza con una sonrisa burlona. No lo es para los mortales, pero ustedes han roto el sello, y ahora la luna nos pertenece otra vez. Samuel intentó incorporarse. Sus músculos no respondían, pero su voluntad seguía intacta. No puedes gobernar este mundo, bestia. La luz siempre regresa. El alfa lo miró fijamente. La luz es una ilusión, sacerdote. La oscuridad es eterna. Con un rugido atronador se lanzó sobre ellos. El último sacrificio, Lorenzo cerró los ojos, esperando la muerte. Pero cuando los abrió, Samuel estaba de pie frente a él. Samuel, no. El sacerdote alzó la cruz negra, y su cuerpo comenzó a arder en llamas doradas. El alfa rugió al sentir la luz sagrada, deteniéndose a unos centímetros de su presa. Samuel apretó los dientes. No vencerás, y con su última fuerza clavó la cruz en el suelo. Un círculo de fuego sagrado se expandió desde su cuerpo, envolviendo la basílica y consumiendo la sombra del alfa. La bestia se retorció, rugiendo con furia, sus garras rasgando el aire mientras su piel se deshacía en cenizas. El cielo, cubierto de nubes negras, se despejó, y por primera vez en la noche, la luna llena brilló con un resplandor puro y plateado. Samuel cayó de rodillas. Su piel estaba quemada, su sotana hecha a jirones, pero sonreía. El mal nunca gana. Lorenzo corrió hacia él, tomándolo de los hombros. Samuel, aguanta por favor. El sacerdote lo miró, y con una última exhalación, su cuerpo se desvaneció. En polvo de luz. Lorenzo gritó. La basílica de San Pedro quedó en ruinas, pero el mal había sido detenido. Por ahora. Epílogo. Un nuevo rugido semanas después. Lorenzo caminaba por los pasillos del Vaticano. La iglesia había ocultado todo, borrado registros y sellado documentos. Pero él sabía la verdad. Una noche, en su habitación, escuchó algo, un rugido lejano, profundo, resonando en la brisa nocturna. Lorenzo sintió un escalofrío, porque entendió que, aunque Samuel había vencido, el alfa nunca muere.